Si te hicieran un examen financiero, ¿pasaríamos o saldríamos reprobados? Acompáñame a ver cuáles serían nuestras calificaciones financieras. Cuando hablamos de finanzas, lo primero que viene a nuestra cabeza es números, cuentas, deudas, gano, me alcanza. Y sé que sería extraño decir que todos necesitamos periódicamente un examen de finanzas. Sin embargo, yo te diría que es indispensable. Nosotros vamos tomando decisiones financieras todo el tiempo, todo el día, todos los días. Y van sucediendo cosas. Vamos afectando nuestras deudas, afectando nuestros gastos, se ven afectados nuestros ingresos y la intención es que vayamos afectando de forma positiva nuestro ahorro y nuestra inversión. Cuando nosotros tomamos decisiones, van cambiando las situaciones. Es por ello que al igual que cada año debiéramos hacer un recuento de los daños emocionales, laborales, familiares, también sería ideal que lo hiciéramos con la parte financiera. Hoy estamos iniciando el año, entonces es un muy buen momento para hacer un recuento de los daños. Y tal vez sería fácil solamente mencionar, pues gasté mucho, se disminuyeron mis ingresos por la pandemia, tuve que acceder a más deudas, tuve que incrementar mis deudas, no pude ahorrar, tomé de mis ahorros, no pude invertir, cerró mi negocio. Estas pudieran ser algunas menciones que vendrían a nuestra cabeza al decir cuál fue el recuento de los daños. Pero lo más importante es saber si todas estas situaciones hicieron que mejoraran mis finanzas o que empeoraran. Y para esto nos vamos a apoyar en un pequeño examen. Solamente son 5 preguntas y te voy a pedir que te pongas una palomita o una tache para al final poder decir si pasamos o reprobamos este examen financiero. Número 1 o pregunta número 1. Hoy en día, que está iniciando el año, ¿tus ingresos mensuales cubren tus gastos? Si la respuesta es sí, ponte una palomita. Si la respuesta es no y te diste cuenta de que, híjole, mis ingresos actuales no cubren mis gastos e incluso debo de usar la tarjeta de crédito para cubrir los gastos mensuales, entonces ponte una tache. Luego, pregunta 2. De mis ingresos actuales, ¿qué porcentaje es el que pago a deudas al mes? Si el porcentaje que tú pagas a deudas al mes es menor al 30% de tus ingresos, ponte una palomita. Y si es mayor al 30% de tus ingresos, ponte una tache. Esto lo podemos saber de forma sencilla. Haz una lista de las mensualidades que das a tus deudas. Ejemplo, pago al mes una cierta cantidad a la hipoteca, pago al mes una cierta cantidad a la deuda de coche, pago al mes una cierta cantidad a las deudas de tarjeta de crédito, al mes pago normalmente a préstamos tanto o a compromisos que tengas como tandas o pagos de catálogos al mes. Si la suma total de esto que tú pagas al mes excede el 30% de tus ingresos, quiere decir que estamos en una situación muy difícil en tus deudas o en una situación de cuidado. Y por eso nos vamos a poner una tache. Pregunta 3. ¿Tenemos fondo de emergencias? Híjole. Si la respuesta es sí, ponte una palomita. Si la respuesta es no, ponte una tache. Justamente el 2020 fue un año en el que nos dimos cuenta que era muy difícil si no teníamos un fondo de emergencias. Nos dimos cuenta cómo la pandemia vino a hacer que nosotros tuviéramos que tomar de nuestros ahorros si es que los teníamos, o bien que tuviéramos que accesar a la deuda si es que no teníamos un fondo de emergencias. Entonces, el año 2020 vino a hacernos conscientes de que necesitamos tener ese pequeño ahorro, ese fondo de emergencias que nos puede ayudar en caso de que la situación empeore, se ponga difícil porque perdamos nuestras fuentes de ingresos o inclusive se presente otra contingencia, como otra contingencia de salud o cualquier otra que pudiera ser laboral, personal o familiar. Entonces ya dijimos que esa pregunta 3 es, ¿tengo fondo de emergencias? Si la respuesta es sí, nos ponemos palomitas. Si la respuesta es no, nos ponemos tache. La cuarta pregunta es muy interesante. ¿Dependo solamente de una fuente de ingresos? Si la respuesta es sí, nos ponemos tache. Si la respuesta es no, significa que tengo alguna otra fuente de ingresos alternativa.
o puedo tener 2 fuentes de ingresos o hasta 3. Si alguna de esas es tu respuesta, ponte palomita. ¿Qué significa esto? Que ya también en el 2020 vivimos que posiblemente se disminuyeron nuestros ingresos o perdimos la fuente de ingresos. Y eso también nos hizo consciente de que no debemos depender de una sola fuente de ingresos. Y nadie dice que tengamos 2 trabajos y trabajemos muchas horas al día. Podemos tener un trabajo formal e iniciar un pequeño negocio que pueda ser por las tardes, desde casa o de fines de semana. Y esto nos ayudaría para tener un ingreso extra que nos puede ayudar para nuestras deudas, para nuestros gastos mensuales o bien para nuestro ahorro o nuestra inversión. Entonces, esa pregunta 4 es muy importante y si dependemos de una sola fuente de ingresos, nos vamos a poner un tache y si tenemos más de una fuente de ingresos, una palomita. La última pregunta también es muy importante. ¿Tenemos ya algún ahorro para nuestro retiro? O por lo menos, ¿sabemos en qué situación de pensión estamos? ¿O si podemos accesar a una pensión? Es decir, ¿has pensado alguna vez en cómo va a ser tu retiro? ¿Si vas a tener una vejez digna? Si la respuesta es sí, nos ponemos palomita. Si la respuesta es no, nos ponemos tache. Si te fijas, estas 5 preguntas tienen que ver con tu bienestar financiero. Tienen que ver con saber si estamos iniciando esta década, en el 2021, con nuestras finanzas, no te digo en excelentes condiciones, pero sí lo mejor posible. 5 preguntas. Si al menos de esas 5 preguntas tienes 3 palomitas, quieres decir que vas en el camino de mejorar tus finanzas y que tal vez te falta un poquitito para ajustarlas y llevar en todos una palomita y saber que vamos en el camino de tener unas finanzas sanas. Pero si de estas 5 preguntas tuviste al menos 3 tache, significa que estamos en una situación complicada, que estamos reprobados en nuestro test financiero. Y lo que tenemos que hacer es poner especial atención en la pregunta en que saqué una espantosa X. Y lo que tenemos que hacer es informarnos para corregirlos. Y para ello yo te diría que en este canal tienes muchos videos. Lo que te recomendaría es que te pusieras o te hicieras el propósito de ver todos los videos que están por aquí del año pasado, que todos son chiquitos y que te aseguro que los vas a poder ver en menos de una semana o 2 semanas. Te aseguro que con verlos vas a tener la información financiera suficiente para identificar en dónde tienes que hacer esos cambios y cómo los puedes ir corrigiendo. No se trata de llegar a una situación, se trata de corregir los errores en nuestras finanzas para tomar mejores decisiones financieras y que podamos lograr tener un bienestar actual y un futuro financiero con mayor bienestar. Entonces, estamos en una fecha en la que debemos hacer este examen financiero para saber qué podemos o qué debemos corregir en todo este 2021. Recuerda que mi intención es compartir contigo educación financiera, buscando el bienestar financiero de todos, y procuro que esta información sea pequeña, rápida y digerible. Vas a encontrar información financiera no solo aquí en el canal, sino en el resto de mis redes sociales, que son @eladofacildelasfinanzas en Facebook e Instagram, en Spotify como Que Te Caiga el 20. Así que te agradezco que decidas tener información financiera para tomar mejores decisiones y que hayas pasado este test financiero, y si no, que te dediques o que te ocupes en corregirlo.